Jóvenes, buen día, ¿cómo están? Buen día, Inge. ¿Qué tal, muchachos? Bien, ¿han podido analizar con sus grupos eh, qué decisión han tomado sobre el tema que vamos a ir, eh, digamos, evaluando para la 21, la próxima semana? ¿Qué han decidido si vamos a incluir esta parte más de un poco el análisis de mercado o prefieren nada más solo entregar primero sus relación beneficio neto, las rutas de reacción y obviamente el árbol de síntesis? ¿Han podido conversar o no, jóvenes? Necesito saber eso para seguir avanzando un poco. Nos toca hoy día avanzar heurísticas de procesos y que obviamente eso va a ir ayudándoles un poquito más al trabajo que se va a ir acumulando, obviamente si no vamos presentando antes, ¿no? Como ya habíamos quedado en clases presenciales. Esto hay que ir trabajando semanalmente y hay que ir enviando nuestros trabajos. Inge, Sí, buen día. buenos días. En mi grupo, bueno, hemos consultado que sería bueno nomás ya todo, ¿no? Para este jueves, porque después nos va a acumular más tareas y después estarían exámenes. Exacto. Mejor sería ya nomás después. Sí, porque yo me imagino, la verdad, que ya han empezado a investigar, han tenido tiempo suficiente, es más, tenían que entregar cuando estábamos en clases en la siguiente semana, ¿no? Así que tal vez de una vez solo vayan adjuntando esa parte que es una sugerencia, ¿no? Del análisis de mercado, la introducción y antecedentes, que de hecho no está muy complicado para ustedes, ¿no? Entonces yo también considero que sería bueno que de una vez se ordenen y vayan enviando hasta el 21. O sea, si ya lo tienen, pueden ir enviando, cargando ahí a la plataforma de Classroom. Sí, está bien. Ya. Entonces, vamos a iniciar la clase. Nos toca avanzar heurísticas, como les decía. eh, y por lo tanto, me van a avisar, por favor, si se comparte la pantalla. Ya, para ir ganando un poquito de tiempo e ir explicando esta parte que les va a servir mucho también para ir analizando su proceso como tal. ¿Ya? Bien. Bien, me avisan si se comparte, por favor. ¿Se ve la portada, jóvenes? Sí, Inge, se ve. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces lo que es la heurística para la síntesis de proceso. Ya, permítame un segundito. Voy a atender a estos dos más que quieren ingresar. Después eh, ya no voy a poder. Eso es lo que les decía. Ya, bien. Entonces, primero vamos a hacer una especie de recordatorio en función justamente a la entrega de su trabajo del día 21 y de los puntos que en realidad tiene que contener como tal, porque el árbol de síntesis tiene que estar representado en este proceso.
como tal, ¿ya? Entonces, para ir recordando, ustedes estarán viendo más o menos el primer punto, que era el más importante, que era el de la reacción química. La reacción química hay que establecer básicamente cuál es la eliminación de los diferentes tipos moleculares que se van a tener. Eso obviamente está en función a el tipo de reacción o la ruta que ustedes van a elegir como base, ¿no? ¿Qué tipo de reacción van a escoger? Si esa es su reacción química de la ruta, va a ser todo en estado líquido o va a ser todo en estado homogéneo, o perdón, gaseoso, por lo tanto será una reacción heterogénea o reacción homogénea, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la eliminación de los diferentes tipos moleculares, que se refieren básicamente a ir escogiendo cuál de las rutas van a ser acordes al proceso, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la hoja de seguridad. Recuerden que la hoja de seguridad nos va a dar una información básica sobre cómo vamos a nosotros a almacenar, por ejemplo, la materia prima, ¿no? Por eso les decía, el tipo de reacción, la eliminación del tipo molecular es muy importante para establecer eso, ¿no? Básicamente el almacenamiento de la materia prima. Luego tenemos el otro punto que tiene que ver con la distribución de productos químicos. Eso ya es básicamente la mezcla y el reciclaje que podría existir en el proceso como tal, ¿verdad? Esta mezcla y reciclaje tiene que ver mucho con lo que estamos planteando, ya, ¿qué significa? Básicamente, uy, muchos están llegando tarde, ¿ya? ¿Y qué significa? Les decía, básicamente, poder distribuir sus productos químicos como tal, ¿no? De todas formas, igual tiene que ver también con la hoja de seguridad, ya esta vez, pero sí para los productos químicos, ¿no? Van a mezclar, van a reciclar, van a purgar, ¿qué van a hacer en sus procesos? Por ahora, ustedes solamente ponen cuál va a ser esa distribución, ¿verdad? Bien. Luego viene la separación como tal, que es un proceso, si quieren, básico de establecer si primero se va a hacer una separación física o la separación ya va a ser una separación química. O sea, vale decir si en mi diagrama de proceso ya está llegando para poder ingresar al reactor, o primero, previo al reactor, tiene que ir calentándose, por decir, ¿no? Entonces empezar con un tren de calentamiento y tal vez una separación previa y después recién ingresa al reactor. O después del reactor, tal vez igual vuelva a pasar por un tren de enfriamiento porque mi reacción es exotérmica y acomodándose al proceso como tal. Ya eso vendría a ser qué etapas de separación se están tomando en cuenta. Luego tenemos las condiciones, las variables de operación. Estas condiciones o variables de operación que todos conocemos como la presión, la temperatura, etcétera, ¿verdad? Nosotros vamos a ir trabajando cual si fuesen nuestros balances de masa, como hemos aprendido a hacer nuestras condiciones de proceso, ¿no? Básicamente las tres condiciones que establecen incluso los grados de libertad de Gibbs: temperatura, presión y las composiciones, ¿no? Los cambios de fase. Y finalmente viene la integración de tareas, que siempre ha generado en el árbol de síntesis una confusión: qué es la integración de tareas, cómo tenemos que trabajar. En este caso, esa integración de tareas es básicamente la combinación de todas las operaciones unitarias que existen en el proceso. O sea, como decíamos antes, si ya hemos visto que en este punto, en la separación, necesitamos, qué sé yo, un horno previamente, necesitamos un evaporador, requerimos de un secado, por decir, antes del reactor, ya van tres operaciones unitarias. Si después de la reacción necesitamos otra operación unitaria, como por ejemplo una torre de absorción, ya son cuatro operaciones unitarias. Entonces la integración van a ser de cuatro operaciones unitarias en total. Ya, entonces eso ya tienen que ir delimitando ustedes en su diagrama de proceso con el cual van a ir trabajando. Ya, entonces eso como recordatorio para que podamos ir trabajando en función al proceso como tal. ¿Listo? Y pues tendríamos que ir analizando un poquito a manera de introducción también qué se trata este tema de las reglas heurísticas.
que en realidad nos va a servir para acelerar la selección en nuestro proceso de simulación. ¿Ya? Porque en el proceso de simulación normalmente nos lleva bastante tiempo el tratar de combinar el proceso, tratar de combinar los equipos, los flujos, si voy a trabajar con flujos másicos, si voy a trabajar con flujos molares o básicamente con flujos en volumen, no sé. Todos esos detalles las heurísticas me tienen que ayudar, ¿no? Porque me van a acelerar la selección y el posicionamiento de las operaciones de procesamiento. Siempre a medida, como dice acá, que se van a ir ensamblando los, los flujos. ¿No? Esto es muy importante. Nuestras variables de proceso definen el tipo de flujo que vamos a usar, pero nosotros tenemos que ir ensamblando en el diagrama. Y las heurísticas me van a ayudar a generar eso, ¿no? Entonces, van a ser reglas, las heurísticas van a ser reglas que se van a basar en la experiencia, o sea, vale decir, estas heurísticas son empíricas y obviamente en la experiencia y la retención general que deben de ser probadas, eh, está claro, por nosotros. Por un ejemplo puede ser por la simulación. Nos van a sugerir cuáles son los pasos. ¿Ya? El texto que ustedes tienen, que enseguida lo vamos a revisar, tiene aproximadamente 52 heurísticas que nos ayudan a ensamblar mi proceso. ¿Ya? Entonces, eso como bien dice acá, nosotros tenemos que probar, nos va a servir para probar. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya han hecho cursos de HYSYS, ya saben hacer simulación, se han debido dar cuenta que al empezar a simular, vamos jugando, si vale el término, con procesos, con operaciones unitarias. Si trabajamos con este equipo, calcularemos el número de platos o por ahí va a funcionar con una torre de relleno, etcétera, ¿no? Todos esos detalles nos va a ayudar las heurísticas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las heurísticas va a tener una definición, si quieren, en ingeniería para nosotros, ¿no? Y va a ser en ingeniería una heurística, va a ser un método que está basado en la experiencia, como ya mencionábamos, que puede utilizarse como ayuda para resolver problemas, ¿no? Va a ser como ayuda. Siempre yo les digo esto como sugerencia, ¿de acuerdo? No es una regla que ustedes tengan que seguir un procedimiento como si estuviese, como si fuese esto. Es solamente una sugerencia, ¿ya? Entonces esta heurística va a ser una ayuda para resolver los problemas de diseño. Esa ayuda va a ser para calcular los recursos necesarios, incluso hasta planear las condiciones de operación de los sistemas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esas funciones. Mediante el uso de estas heurísticas, lo importante es que va a ser posible resolver más rápidamente los problemas que podamos conocer y cualquier otro problema que sea similar al proceso. Tal es el cual de trabajar con 2 o 3 licencias y comparar en la simulación, por ejemplo, cuál puede tener mayor rendimiento, cuál puede tener mayor eficiencia, o básicamente el sistema de reacción va a tener mayor conversión, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces nos quedamos, si quieren, con un concepto de heurística que va a ser básicamente empírica, basada en la experiencia, que nos va a ayudar a resolver problemas de diseño. En ese sentido, entonces, vamos a ver solamente algunas heurísticas. Yo quiero mostrar un poquito en ese sentido, antes de continuar, mostrarles a ustedes ¿cómo se llama? El texto, de dónde estamos sacando esto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quiero mostrarles el libro, ya, por favor. Este es el capítulo 6 del texto, ya, donde están todas las heurísticas y por eso les digo, solamente estoy asumiendo algunas cuantas. El deber de ustedes es seguir con la lectura. Si no estoy mal, está en el capítulo 6 del texto, ya. Sí, justo el capítulo 6, donde dice síntesis de las heurísticas de proceso, o las heurísticas para la síntesis de proceso, mejor, ya, donde nos explican los objetivos. Yo me estoy basando básicamente en esta y obviamente van explicando en función a todo lo que viene a ser con materiales de llegada, materias primas, de las reacciones, selección de las materias primas y todo eso que vamos a ver ahora. Pero como les digo, si ustedes van viendo en el texto, ya va heurística 2, heurística 3,
etcétera, son 52 heurísticas. Solamente vamos a ver algunas ahora, ¿ya? Y en función a esa nosotros vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar. Por favor, me avisan si estamos continuando con la presentación. Entonces nos daremos los objetivos, por favor. Si se ven, avísenme. Bien, vamos a darnos entonces los objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos de este tema? El primer objetivo está comprender la importancia de la selección de todos los caminos de reacción que no vayan a implicar productos químicos tóxicos o peligrosos. Esa es una justificación por la cual estamos trabajando con hojas de seguridad. Y cuando estemos trabajando, y obviamente en ese caso con productos tóxicos, tratar de reducir, ¿no? O sea, cuando sea inevitable que estemos trabajando con productos tóxicos o peligrosos, tratar de reducir de alguna forma esa presencia, acortando los tiempos de residencia en las unidades de proceso y tratando de evitar su almacenamiento en grandes cantidades, porque obviamente son, digamos, mínimamente volátiles, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal de las hojas de seguridad es para poder manejar en el almacenamiento mi materia prima como primer objetivo. También tenemos que establecer la distribución de los productos químicos en un diagrama de flujo de proceso, que obviamente es nuestro objetivo principal, si quieren, ¿no? Nuestro diagrama de proceso, para tener en cuenta la presencia de especies que sean inertes y que podamos después purgar a esas especies, ¿no? Ustedes han aprendido muy bien en introducción a los procesos químicos que cuando se hacen los balances hay la opción de recircular, de derivar, de bypassear, si quieren, o de purgar. Entonces, eso es donde más se aplica aquí. Claro, obviamente siempre y cuando tengamos compuestos inertes que requiramos purgar como tal, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, como dice acá, se van a ir acumulando hasta concentraciones que no se van a poder aceptar y obviamente eso podría lograr que tengamos una baja selectividad. La idea de purgar es más bien lo contrario, obtener una alta selectividad de productos deseados. Entonces, el otro objetivo es aplicar estas heurísticas en la selección de procesos de separación para separar básicamente etapas de proceso, de equilibrio obviamente, ¿no? De líquidos, de vapores o de mezclas de equilibrio de vapor líquido, de gas líquido, de líquido líquido y de todas las operaciones y procesos unitarios. Luego tenemos el otro objetivo de distribuir los productos químicos utilizando exceso de reactivos con diluyentes inertes o disparos en frío, por ejemplo. ¿Qué es eso? O sea, nos sugieren en estas heurísticas que cuando tengamos, como muestran, en una reacción química un exceso del reactivo que no va a ser, digamos, el limitante, obviamente es el que va a limitar la reacción, pero siempre hay un reactivo en exceso. Ese reactivo en exceso a veces suele complicar el proceso como tal. Entonces, tratar de diluir ese reactivo, una de estas es con diluyentes, con agentes de separación, y la otra puede ser con choques térmicos, ¿no? Disparos en frío o eliminación de calores exotérmicos de la reacción, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos objetivos y además de, obviamente, también una parte que es muy importante para lo que es el transporte de fluidos, que viene a ser los equipos de bombeo, ¿no? Entonces, el equipo de bombeo es, si quieren, uno de los pilares importantes para poder llevar de un punto a otro punto en nuestro proceso el fluido. Por eso es que nos han enseñado a hacer cálculos de eficiencia de la bomba, eficiencia de qué sé yo, de los compresores, etcétera. Entonces, en esta parte nos van a pedir que podamos trabajar, si ya es en estado líquido, o trabajar en estado de vapor, poder comprimir o poder, si quieren, sí, comprimir en este caso el proceso para que cambie incluso de fase, ¿ya? Entonces son 5 objetivos básicos
que estamos asumiendo. Todo esto está en el texto, por si acaso, como les digo, es simplemente una guía más para que ustedes puedan encarar esta lectura de esta parte del capítulo 6 del libro. Entonces vamos viendo la primera heurística que nos habla de las materias primas y de las reacciones químicas. La primera heurística, por ejemplo, nos plantea y nos sugiere lo siguiente. Dice que seleccionemos todas las materias primas y las reacciones químicas para poder evitar o reducir el manejo y almacenamiento de los productos químicos peligrosos y tóxicos. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues si tienes la hoja de seguridad, sí sabes de qué tipo se trata tu producto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la primera heurística es lo primero. No olviden que nosotros como ingenieros químicos tenemos que trabajar con reacciones químicas. Si no, pues no tiene ningún sentido hacer solamente separaciones físicas. No tenemos que dar el plus de las reacciones químicas y por ende de los reactores. Entonces, lo primero es lo primero, el manejo de nuestras materias primas y también el manejo de la reacción y el posterior manejo del producto. A eso se refiere la heurística 1. Nos da un ejemplo de producción del etilenglicol, es un ejemplo que por decir así, es la base incluso del texto del Fogler, de los elementos de reacciones químicas, porque el etilenglicol es, creo que si no estoy mal, el tercer o quinto producto en el mundo en producción química, ¿no? Y a partir del etilenglicol, obviamente se producen muchos otros productos en petroquímica. Entonces es demasiado importante. Pero, sin embargo, el no tener el cuidado con este producto, con el proceso como tal, como vemos acá, porque van a ser reacciones altamente exotérmicas, pues podemos tener una situación, un incidente demasiado desagradable, como es el que ha ocurrido el incidente, si no estoy mal, en 1982 o 84 en Bhopal, India, donde han muerto casi 200,000 personas por este incidente en el mal manejo del proceso de producción de etilenglicol, ¿no? Entonces, esto nos muestra un ejemplo claro de que a diario se dan incidentes químicos por la falta de un desconocimiento de cómo evitar el manejo de estas sustancias peligrosas o tóxicas, ¿sí? A eso se refiere entonces la heurística 1. Bien, entonces, en este caso, las heurísticas obviamente te van a dar alternativas, ¿no? Nos tienen que mostrar, ya muy bien, nos muestran o nos nos guían y nos dicen no trabajemos con sustancias peligrosas, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo, o sea, inevitablemente es mi sustancia es peligrosa? ¿Qué es lo que hago? Entonces acá, por ejemplo, nos dan algunos pasos para evitar ese tipo de incidentes y nos piden utilizar, por ejemplo, cloro y sosa cáustica en una sola etapa de reacción para evitar un intermedio de reacción y directamente tener el etilenglicol. Como teníamos acá, teníamos dos reacciones, ¿no? Dos reacciones, primero óxido de etileno para producir etilenglicol, pero aquí ya nos da una sugerencia. Y es así que ustedes tienen que buscar alternativas en ese caso del manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Igual se evita ese paso y se entraría directamente del etileno para la producción de la cual estamos buscando, ¿sí? A eso también se refiere las rutas de reacción que ustedes están eligiendo. Por eso les decía, toda esta parte nos va a servir para reforzar un poco el trabajo que tienen que entregar la próxima semana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos dicen a medida que se va formando el óxido de etileno, se hace reaccionar con dióxido de carbono para formar carbonato de etilo, un intermedio mucho menos activo que se puede almacenar de forma segura y también hidrolizada. Entonces, para eso se puede formar ya el etilenglicol según lo que se va a requerir a partir del óxido de etileno, pero nos están mostrando rutas alternativas, ¿verdad? Eso es lo importante. Y hay varias otras rutas alternativas, no solamente hay este ejemplo, hay otros ejemplos y también nos derivan a otras fuentes para poder averiguar más detalles sobre este tipo de reacciones químicas que sean tóxicas o peligrosas, ¿ya? Bien, la segunda heurística. La segunda heurística nos habla, una heurística ya de trabajar como viene a ser
el uso en exceso de un reactivo químico. ¿Sí? Esto ya tiene que ver más para la distribución de productos químicos. Y dice en esta distribución, dice por ejemplo, use un exceso de reactivo químico en una operación de reacción para poder consumir completamente un segundo reactivo. Recuerden ustedes que al inicio de la introducción, uno de nuestros objetivos era tratar de diluir nuestros reactivos en exceso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos están dando esa sugerencia, ¿no? Usar un exceso de reactivo químico, pero en una operación para consumir el segundo reactivo que podría darse, ¿no? Y obviamente que ese reactivo podría darnos un producto o subproducto que sea valioso, ¿ya? El ejemplo es considera el uso de exceso de etileno en la producción de, de dicloroetileno, por dar una idea, y obviamente nos está mostrando una ruta, ¿no? Una ruta básica de la formación que teníamos en el ejemplo anterior para la formación del cloruro de vinilo, ¿verdad? Y obviamente nos muestran qué se puede hacer. O sea, esta heurística de la distribución de productos químicos básicamente nos está mostrando que puede existir, eh, ¿cómo se llama? Recirculación, bypass, purgas, etcétera, ¿no? Entonces, ese ejemplo es básico para la distribución y el reuso de nuestro reactivo en exceso, porque es algo que ustedes también ya conocen bastante sobre esto. A eso se refiere la heurística 2. Aquí tenemos un ejemplo del que hablábamos. Todos tienen que mostrar sus hojas de seguridad, ¿verdad? Esas hojas de seguridad tienen que ir acordes a sus materias primas o a su producto, o mejor si son ambos, ¿no? Materia prima y producto, ¿ya? Eh, Eso es lo que tienen que mostrar ya para este primer trabajo, pero aquí nos está mostrando el camino, las heurísticas, ¿no? A partir de estos datos es que tenemos que ir trabajando. Otra heurística para la distribución de productos químicos es la heurística 3, que nos dice que cuando se requieren productos casi puros, eliminar las especies inertes antes de las operaciones de reacción, cuando las separaciones se logran fácilmente y cuando el catalizador es afectado negativamente por el inerte, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que podamos establecer un proceso, ¿no? Antes de que suceda esto. Entonces, no haga esto cuando se deba eliminar un calor exotérmico grande de reacción. Entonces, acá lo que nos muestra en un ejemplo, si tendríamos la reacción A más B, obviamente en la primera etapa tendríamos la producción de E más D, ¿verdad? Pero si hay la alimentación de un compuesto que es impuro, como podría ser C y D, obviamente que y en paralelo podría reaccionar una de ellas, aunque aparentemente podría ser inerte, pero va a ser más que inerte, va a ser un compuesto impuro. Recuerden ustedes también que en todas las reacciones los inertes no habían sido tan inertes tampoco, ¿no? Porque siempre hay mayor producción del mismo compuesto al final de la reacción. Entonces, la idea es tratar de, de obtener más productos puros y que estos productos que entran con alguna impureza, tal vez podría ser con el aire mismo, ¿no? Cuando se tenga una reacción de oxidación, el aire mismo no solamente es oxígeno, también tiene nitrógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, la necesidad de decidir va a ser, por ejemplo, como veíamos en el anterior, el C y D, que serían los compuestos impuros, tratar de eliminar uno de ellos antes de que ingrese al proceso, ¿no? Y obviamente también se podría hacer eso después de la reacción. Tenemos el mismo esquema, pero después de la reacción tratar de eliminar ese compuesto impuro, de alguna manera. Ya puede ser de forma física después de la reacción, pues, obviamente, o ya puede ser también de alguna otra manera química, ¿no? A través de solventes o de mezclas químicas como tal, ¿no? Entonces, como dice acá en recuadro, claramente la facilidad y el costo de las separaciones deben ser evaluadas. ¿Por qué? Porque obviamente esto ya va a tener un costo. Para eliminar este compuesto impuro antes de la reacción o mucho después va a tener un costo. Entonces esto va a poder lograrse examinando las propiedades primero físicas o propiedades físico-químicas
sobre las que se van a basar todo el proceso de separación. Y esto debe implicar el uso del simulador, ¿no? Entonces aquí ya tendría que venir en mi proceso en simulación si es que va a tener un proceso de separación previo a la reacción o posterior de ese reactivo impuro que puede perjudicar nuestra producción, ¿no? Porque la idea es que distribuyamos productos químicos puros, ¿no? Como producto final. Eso se refiere entonces a esta tercera heurística. En la cuarta heurística, que seguimos en la distribución de productos químicos, nos alientan, si quieren, a introducir corrientes de purga de líquido o de vapor para poder proporcionar salidas para las especies, primero que entren al proceso con impurezas o productos que vayan a tener reacciones secundarias y que sean irreversibles, ¿no? Entonces, cuando estas especies estén en trazas o que sean difíciles de separar de las otras sustancias químicas, nos plantean ese proceso de purga, ¿no? Y el proceso de purga, como les digo, implica introducir elementos que van a aumentar el costo, ¿no? Claro está el ejemplo del bucle de síntesis de amoníaco, cuando tenemos la reacción básica de nitrógeno e hidrógeno, ¿no? En ambos casos el nitrógeno se va a tomar del aire, pero también el aire contiene argón y el hidrógeno también tiene trazas de metano, porque obviamente ustedes saben que la producción de hidrógeno se hace con gas de síntesis. Entonces se bombea, entra la reacción, pero tenemos que purgar en este caso ese compuesto que va a ser, si quieren, perjudicial, ¿no? O perjuicioso para el producto como tal. Entonces, como requerimos solamente amoníaco, purgamos, pero para eso estamos ya usando dos procesos, ¿no? Un proceso térmico y un proceso de separación y purgar la misma. Y está claro que habría que reutilizar en algún caso si se va a requerir nuevamente esta purga, ¿ya? Entonces, la selección del caudal de purga va a depender de la economía. Y la economía tiene que ver básicamente si en tu proceso vas a incluir estos otros subprocesos como tal, ¿no? No es solamente la reacción como tal, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna consulta, jóvenes. ¿Está todo claro? ¿Se escucha bien, no? Bien. Sigamos entonces. Veamos la heurística 5, que nos sugieren no purgar especies o otras especies que sean valiosas, que sean tóxicas y peligrosas. Obviamente, por razones que están ya claras, ¿no? No puedes estar purgando estos productos, si quieren, o reactivos como tal, ¿no? Para eso nos sugieren añadir separadores para recuperar esas especies valiosas o agregar reactores para eliminar las especies tóxicas y peligrosas. Pero está claro que hacer estos o seguir estas sugerencias pues van a aumentar el costo del proceso como tal. Pero esto se da. Un ejemplo que se tiene es el convertidor catalítico que están obligados ahora todos los automóviles para tener, porque de hecho se tiene una combustión y en la combustión existe compuestos que son tóxicos, ¿no? Como el NOx, para dar una idea. Entonces el conversor catalítico lo que hace es convertir estos dos compuestos que son, digamos, peligrosos en dióxido de carbono y en aire, básicamente, en oxígeno, nitrógeno. Entonces, a eso se refiere nuestro proceso, invertir en un conversor catalítico para evitar y no purgar ese compuesto venenoso que teníamos, ¿no? Sino tratar de buscarle un proceso, si bien se va a eliminar, o tal vez incluso nos puede servir para otro proceso consecuente a que estamos planteando. Y que puede ser, digamos, como sugerencia, como recomendación para continuar un proceso de estudio o de análisis como tal.
La heurística 6 nos habla ya de los subproductos que se van a producir cuando se tienen reacciones reversibles. Y eso es bien contradictorio, ¿no? Porque ustedes saben bien que las reacciones reversibles, mi reactivo en algún momento se vuelve producto. Pero sin embargo, eso también tiene la consecuencia de tener un reactivo como subproducto, ¿ya? Entonces, aunque sean pequeñas cantidades, tratar de recuperar y no purgar, ¿ya? O sea, no vamos a purgar por purgar todo, sino siempre tratando de recuperar o tratando de convertir en otro producto, ¿ya? Entonces, aquí nos sugieren algo más detallado y nos dicen que a menudo que se producen pequeñas cantidades de productos químicos en reacciones secundarias, cuando la reacción se produce de forma irreversible, se deben purgar pequeñas cantidades de subproductos. De lo contrario, se van a acumular en el proceso continuamente hasta que se cierre el proceso. Entonces, sin embargo, cuando la reacción transcurre de manera reversible, es posible conseguir una conversión de equilibrio en el estado estacionario, reciclando las especies de producto sin retirarlas del proceso, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, la importancia de poder, de esta heurística 6, ¿no? De poder reusar esos subproductos, que insisto, normalmente esta sugerencia es para reacciones reversibles. De hecho, cuando sean reacciones irreversibles, también hay otras sugerencias que nos da el texto, ¿ya? Hay que reutilizar, reciclar, etcétera. No sé el término que ustedes puedan definir. La heurística 7 ya nos habla para otro tipo de reacciones, en este caso reacciones que sean en serie o reacciones en paralelo. Acá normalmente esta heurística ya hace un análisis un poco más de las variables de proceso y también del catalizador, si es que se está usando en este tipo de reactores que son, o de reacciones, perdón, que son muy comunes, ¿no? Las reacciones en serie y paralelas casi siempre tienen un catalizador que nos permite acelerar la reacción y obviamente aumentar el rendimiento. Entonces, en la distribución inicial de todos los productos químicos tenemos que suponer que las condiciones tienen que estar satisfechas por el proceso como tal, ¿no? Entonces, para esas condiciones nos sugieren, por ejemplo, obtener datos cinéticos y comprobar la suposición que estamos haciendo en la simulación como tal, ¿no? Ustedes saben que para hacer los cálculos del diseño del reactor, sí o sí requerimos de estos datos cinéticos, sí o sí requerimos de las constantes eh, específicas de velocidad, etcétera, ¿no? Así como nos está mostrando el ejemplo, cualquiera que sea una reacción, ya sea en serie o paralela, requiere de datos cinéticos, ¿no? Que me van a ayudar a determinar mi velocidad de reacción y por ende encontrar el tamaño del reactor, por ejemplo, o el tiempo de reacción, dependiendo del tipo de reactor con el cual esté trabajando, ¿ya? En este caso, lo que nos está mostrando es cuáles son los datos cinéticos más importantes y que tiene que ver con el cálculo de las constantes como tal, ¿no? Ya sea, aunque suele contradictorio decir el cálculo de una constante, ¿cómo es eso? Si es constante, porque vamos a calcular. Pues obviamente ustedes saben que son constantes a una determinada condición. Por eso la condición de operación es clave. Es constante a una temperatura, pero ya cambiamos la temperatura, hay que hallar nuevamente, ¿no? Y para eso hay un montón de ecuaciones que nos ayudan en estos datos cinéticos. Una de ellas puede ser el tipo de reacción, establecer su entalpía de reacción, eh, ya como tal su constante, que tiene que acomodar al orden de reacción también, y obviamente la energía de activación, si es que va a ser necesaria, para la relación con el delta H de reacción. Ustedes saben que la ecuación de Arrhenius y la ecuación de Van Hoff nos dan una pauta básica académica, si quieren, porque ya obviamente los abstracts modernos nos muestran otra forma de cálculo de las constantes de velocidad en función a números adimensionales, etcétera, ¿no? Entonces, eso se trata esta heurística 7. Obviamente la linealización de estas constantes por el hecho de que hay que poder graficar y obtener sus datos cinéticos.
¿ya? No se olviden que esto tiene que ver mucho con la temperatura, ¿no? Es clave. Por eso decíamos los procesos, los controles de las variables de proceso son importantes en estas heurísticas para reacciones en serie o reacciones en paralelo, ¿ya? Y la heurística 8, que también tiene que ver con reacciones, nos habla para las mismas reacciones que sean reversibles, pero específicamente donde se va a llevar a cabo, como dice acá, en un dispositivo para poder eliminar los productos y expulsar las reacciones hacia la derecha, ¿no? O sea, no se olviden que aquí estaría entrando, si quieren, el equilibrio químico. Eh, hacia dónde se va a dirigir la reacción. Mi constante de equilibrio también va a entrar aquí, ya la heurística 8 tiene que ver, digamos, con la constante, el K sub C o el K sub P, que se requiera para el cálculo de la cinética de reacción como tal, ¿no? Entonces aquí esto nos puede dar una opción, por ejemplo, la heurística 8 nos plantea el ejemplo de la fabricación del acetato de metilo mediante una destilación reactiva. Esa es una opción, digamos, que es bastante interesante porque se tiene un proceso combinado, si quieren, un proceso de separación física con un proceso de separación química, ¿no? Entonces el acetato de metilo se produce con el metanol y el ácido acético, ¿ya? Y obviamente lo que nos plantean es tener esa separación combinada. Vamos a tener una separación física normal, pero va a haber una zona de reacción. Entonces, en la zona de reacción seguramente será una parte donde va a estar el catalizador, ¿verdad? Y obviamente se va a lograr el objetivo que es obtener el acetato de metilo, ¿no? Y obviamente se busca eso, ¿no? Entonces, esta heurística nos sugiere básicamente usar un proceso, si quieren, combinado de reacción química, o perdón, de separación química y separación física, ¿no? Entonces, todas esas heurísticas nos van a ayudar, hay que estudiarlas, no es a tomar así al azar y decir, a ver, vamos viendo si esta nos sirve. Hay que ir analizando una por una. Ya les digo, este trabajito va a ser un poco pesado porque para hacer este trabajo tenemos que estar ya muy seguros de nuestro proceso. Y al estar seguros de nuestro proceso, ya esto va a ser previamente para poder realizar la simulación, ¿no? Entonces, para la simulación me va a ayudar bastante lo que son las heurísticas. Bien, y aquí ya viene otro tipo de heurísticas. Bueno, hemos tratado de ir casi en secuencia estas 8 heurísticas, exclusivamente de reacción, porque obviamente es nuestra área, insisto, es donde supuestamente manejamos todos estos detalles de qué tipos de reacciones, si van a trabajar con procesos constantes, me refiero si son adiabáticos, si son isotérmicos, qué sé yo, mi proceso va a ser isobárico, qué condiciones físico-químicas van a tener, y encima nos alientan a que tenemos que tener cuidado siempre con la producción o el manejo de sustancias peligrosas o mínimamente tóxicas. Hoy en día ustedes saben que eso es clave porque hay normativas que delimitan la producción de estos, valga la redundancia, productos químicos, porque tienen sus consecuencias medioambientales mínimamente y que hay que cumplir, ¿no? Hay exigencias como los reglamentos de una ley en nuestro país, que es la ley 1333, y reglamentos como el reglamento para el sector minero, reglamentos para el sector hidrocarburífero o el reglamento para el sector manufacturero, que también trabaja con químicos. Entonces esos reglamentos hay que cumplir y hay que estar en todos los límites permisibles. Ustedes saben mejor que yo eso, ¿ya? Entonces estas 8 heurísticas han tenido que ver más o menos con ese manejo y con una sugerencia, ¿ya? Ustedes pueden hacer caso o no a estas sugerencias. Al final de cuentas, el trabajo que vamos a hacer después de ver estas heurísticas es ya trabajar sobre el diagrama de proceso. Por eso que ya tenemos que estar bien solventados
y yo requiero que ustedes establezcan ya de una vez sus rutas de reacción, establezcan ya de una vez su árbol de síntesis y establezcan el resto de los contenidos que van a ir insertando en su trabajo. ¿Ya? Entonces yo en realidad quiero llegar hasta aquí. Obviamente vamos a continuar con esto después, pero después, ¿cuándo? O sea, el miércoles vamos a continuar porque yo necesito ya que ustedes trabajen con su árbol de síntesis. Necesito que estén bien solventados esos 5 pasos que ustedes han visto de distribución de químicos, de la mezcla, de la separación, de las condiciones de proceso y de la distribución o la integración de operaciones unitarias. Entonces esos 5 pasos tienen que estar bien solventados, jóvenes. Yo me gustaría seguir ahora, por ejemplo, mostrándoles esto, pero vamos a ir acumulando más información. Por ahora quiero que se trabaje en el ejemplo que les he mandado y que está en el Classroom y que más bien quiero consultarles cómo les ha ido con eso. Los grupos que ya han decidido, hoy día se han manifestado 2 o 3 grupos y me han dicho que sí, quieren continuar y que van a estar en ese proceso. Entonces van a adjuntar nada más este último trabajo a ese formato que les he enviado. ¿Ya? Entonces yo quiero preguntarles eso, jóvenes, primero si no hay dudas para mostrarle alguna de estas diapositivas, si hay alguna duda. Y segundo, sobre ya el trabajo en sí que tienen que entregar el próximo jueves, para que yo con más tranquilidad les muestre procesos de separación, o sea, heurísticas para los procesos de separación y obviamente para el bombeo, para el manejo de fluidos. No sé si hay consultas, jóvenes. Ya, Rosario me pregunta si es necesario usar todas las heurísticas. No, de hecho no. Por eso insisto, ¿no? Ya con esa pregunta incluso cerraríamos esta introducción que yo les estoy dando. De hecho, no. ¿Y cómo puedo saber que no voy a usar todas las heurísticas? Porque conozco muy bien mi proceso. Sé que mi reacción es reversible, sé que no tengo compuestos impuros o sé que tengo que purgar, ¿entienden? Entonces, si voy a purgar, voy a tener que usar la heurística 4. Si no voy a purgar, entonces, ¿por qué vas a usar la heurística 4? ¿Entienden? ¿Eso qué significa? Significa que su proceso lo tienen que conocer muy bien y no solamente eso, tienen que conocer el capítulo 6 muy bien del texto. ¿Ya? Por eso es que les digo, el trabajo más duro que van a hacer es esta parte, porque después el resto ya han hecho antes. Los trenes de separación ya han hecho operaciones unitarias, saben lo que es destilación, absorción. Solo es dar unas pautas. El trabajo más duro es esta parte, el determinar las heurísticas y justificar por qué, ¿no? Entonces, en cada proceso que ustedes vayan manejando, tienen que mostrar qué heurísticas van a usar y por qué, ¿ya? Entonces, por ahora hay que empezar a leer, ¿ya? Por lo menos hasta estas 8 o 9 heurísticas, tenemos que conocer la parte química. Ya después empiezan heurísticas de separación, parte física. Y luego empiezan de bombeo y otros tipos de heurísticas que tampoco yo voy a poder ver y abarcar todas las clases, todo este capítulo, porque ustedes tienen que ayudarme. Ya, entonces la respuesta para Rosario básicamente es que no tienen que usar todas. Ustedes tienen que saber qué heurísticas van a requerir para su proceso. ¿Ya? Entonces, como en el trabajo que van a enviar el día jueves 21, está claro que ya tienen que tener su diagrama de proceso, por lo menos claro. No quiero que ya tengan el diagrama de proceso terminado, eso va a ser imposible pedirles ahora. Pero sí, por lo menos, si ya tienen la base del handbook, entonces saben qué es lo que va a pasar, saben qué rutas de reacción han elegido, entonces ya pueden ir estableciendo estas heurísticas, ¿no? Estas heurísticas seguramente vamos a trabajar para fines de mayo. En teoría estaríamos terminando para el 21 ese trabajo, tal vez para el 28 de mayo o para la primera semana de junio van a entregar su trabajo de heurísticas. Pero también dependo yo del trabajo que ustedes hagan para este 21.
y también ustedes, ¿no? Si no trabajan, pues obviamente no van a avanzar y va a ser un poco difícil que yo siga dándoles más información si ustedes no me colaboran con el trabajo grupal. ¿Ya? Bien. Uno de sus compañeros me pide si es que podemos explicar un poco más de la realización del árbol de síntesis. Dice si se puede hacer después del balance neto. En realidad, el árbol de síntesis, a ver, vamos a tratar de ilustrar, ya, si me permite un ratito. Vamos a buscar. Vamos a tratar de descargar el documento que les envié ayer. ¿Ya? A ver, un segundito, por favor, que cargue esto para poder mostrar y responder, que me parece importante porque seguramente ustedes están con algunos problemas con las heurísticas, ¿verdad? Perdón, con el árbol de síntesis. Ya. Nuevamente voy a compartir, por favor, la pantalla para tratar de mostrar y explicar esto. Bien, su compañera preguntaba si explicar un poquito mejor sobre el árbol de síntesis, cómo se va a formar y cómo vamos a trabajar. De hecho, el ejemplo que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Es tal cual nos está mostrando acá. Todos ustedes ya tienen un diagrama de proceso básico. Quiero agarrar el del ejemplo que tenemos y del punto que se está estimando, ¿verdad? Vamos a empezar hacia atrás. La integración de las tareas de operaciones unitarias, ¿no?, significa establecer dónde se dan operaciones unitarias, básicamente, ¿verdad? ¿Qué son las operaciones unitarias? Son las operaciones físicas. No nos está hablando de procesos unitarios, o sea, de reacciones químicas. Entonces, en este proceso está claro que las operaciones unitarias se pueden dar, por ejemplo, aquí, un condensador podría ser, yo lo podría dejar con el signo de interrogación, tal vez no. En el evaporador, seguro que sí, esa ya es una operación unitaria, ¿verdad? Después, un tanque de separación de alta temperatura, sí, ¿verdad? Ya son dos operaciones unitarias. Y obviamente aquí tengo otras dos más. Tengo 4 operaciones unitarias visiblemente. Ahora, alguien me puede decir, pero ¿por qué no asumir al condensador o al enfriador? Que por eso les había puesto con signo de interrogación. Porque en realidad estos podrían ser solamente elementos para acondicionamiento del proceso, ¿no? Si bien puede haber un cambio de fase, pero no hay una separación de transferencia de masa. O sea, no hay un contacto íntimo donde se van a cambiar las composiciones, ¿no? Entonces, las operaciones unitarias son esas, ¿no?, donde hay una transferencia de masa y la composición cambia y además puede cambiar la fase. En cambio, el horno en realidad lo que va a hacer es simplemente elevar la temperatura, acondicionar, qué sé yo, a este otro proceso. Entonces, mínimamente tendría cuatro operaciones unitarias y la integración de la misma en el árbol de síntesis, ¿no?,
de la ruta que ustedes vayan a elegir es dibujo libre. Ustedes eligen ya su ruta, ¿verdad? Una ruta que la primera parte, donde está aquí con verde, van a ser de la relación beneficio neto, del número de reacciones que tenga, ¿verdad? Ahora que hemos visto distribución de químicos, pues vamos a volver después a esto, ¿no? Y tiene que ver aquí con la tarea de integración. Si ustedes se fijan, aquí nos ponen solamente dos bloquecitos o dos puntitos de tarea de integración, pero nosotros hemos visto que hay varias operaciones unitarias. Pero ¿cuáles van a ser las que se integran en este caso? Pues básicamente son los dos procesos de separación que se van integrando. No se olviden que la integración significa la suma, la continuación o el número de etapas, ¿no? Aquí solo hay un evaporador, podría ser evaporadores múltiples, pero no está en mi proceso, entonces no estoy integrando evaporadores, no estoy integrando tanques de separación térmica a baja temperatura, o perdón, a alta temperatura, pero sí estoy integrando mis torres de separación. Entonces, eso ustedes tienen que ver si se van a integrar en 2, qué sé yo, en 3, etcétera. Es casi un dibujo libre, pero en función siempre a su diagrama básico de proceso. Solamente es el básico, porque ya después hay que ir incluyendo otros detalles al diagrama de proceso y la simulación es la que me va a ayudar a eso, ¿no? La distribución de químicos, obviamente, si se fijan en la ruta que se elige acá, que va a depender, tiene dos distribuciones de químicos, porque seguramente esta ruta va a tener un subproducto y este subproducto, pues obviamente puede generar otras separaciones, otros cambios de fase y otras separaciones de integración. Pero hacen el dibujo libre y elegir una de ellas, ¿no? La más importante que ustedes deseen mostrar en su trabajo. Este, si quieren, el sumum. El árbol de síntesis es el sumum de estos 5 pasos que tienen que hacer. Su trabajo consiste en establecer perfectamente bien cuál es la ruta de reacción, qué químicos están trabajando. Ahora ya saben si esos químicos tienen que ser o son peligrosos o son tóxicos, qué etapas de separación están usando, ¿no? Como hemos visto en el anterior, hay un evaporador, hay un tanque quench, hay 2 destiladores y bueno, nada más puede ser que ustedes tengan más equipos, ¿verdad? Más operaciones unitarias como separadores, ¿verdad? Incluso se puede incluir al reactor como separador. Y obviamente cuáles son las condiciones de proceso donde van a haber los cambios de fase, donde se van a separar. Además, en fases, sus componentes se van a enriquecer en los que estamos buscando. ¿Y cuáles se van a integrar? ¿No? Es básicamente eso. Ustedes buscan un árbol como deseen, o sea, 2 árboles jamás son iguales. ¿No? Una rama tiene más hojas, qué sé yo, o un tronco tiene más ramas, distinto aunque sea la misma especie. Entonces, todos los trabajos tienen que ser de dibujo libre, pero entendiendo estos 5 puntos. Eso es lo que quiero que introduzcan en el trabajo que van a hacer para el día jueves. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Nosotros estamos haciendo la selección Ya. y hemos encontrado que la ciudad es más barata que la imprime, Ya. pero en el balance de o sea, en el beneficio neto nos sale que la imprime es más barato que la oxidación. Allá, o sea, en teoría, una ruta es más barata o más rentable. Más rentable, perdón. Ya. Allá, una ruta les dicen que es más rentable, pero en el cálculo que ustedes han hecho han obtenido que la otra ruta es más rentable. Sí, y nosotros investigando hemos encontrado que la más rentable es la oxidación, no por Ya, no, está bien. Está bien. A ver, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si tienen, por decir, 3 rutas de reacción que han encontrado para cualquier proceso, ¿ya? De las 3 rutas,
van a escoger que la ruta 3 es la más rentable. O sea, van a calcular de acuerdo a los datos que han conseguido datos de catalizador, incluso tal vez han conseguido datos de algunos compuestos inertes que pueden ingresar en la reacción y que se los puede considerar como costos y les sale más rentable, ¿ya? Pero la ruta 2 es el que tiene más información para el proceso, ¿ya? Entonces, si van a elegir la ruta 3 porque es más rentable, pero su proceso es más complicado y además que por ahí no van a poder simular, entonces ustedes tienen que justificar por qué están haciendo la ruta 2. Porque la ruta 2 tal vez, como les digo ahora, un ejemplo es de que haya más información del proceso. Claro, el ejercicio que van a hacer están demostrando que la ruta 3 es más rentable. Perfecto, ahí muere. Ustedes eligen de esas tres rutas cuál va a ser más factible para seguir el proceso, para que puedan hacer el análisis y hacer obviamente su simulación, ¿me entiendes? Entonces no es una regla de que si haces tu rentabilidad sale la ruta 3, estés obligado a hacer esa ruta, porque por ahí no hay ni la licencia de esa ruta, ¿me entienden? Entonces ustedes eligen, además, si bien se les ha dado una licencia, ayer ya les comenté, esa licencia puede ser que no sea factible. ¿Y cuándo van a decidir eso? Cuando ustedes hayan analizado. De eso se trata esta asignatura, de analizar y decidir, ¿no? Esta ruta no es conveniente. Ah, pero esta ruta o esta licencia había tenido los mismos pasos que la otra licencia. Ya les comentaba ayer. Todas las licencias tienen los mismos procesos, solamente varían en algunos cambios, digamos, de equipos o de condiciones de operación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar, eso es lo que tienen que mostrar. Si han elegido una ruta y que coincide con el beneficio neto, coincide con un buen proceso que van a conseguir y analizar ustedes, excelente. Pero si ya tienen información de la ruta 1 que no tiene nada que ver en costos con las anteriores, incluso me sale en negativo, pues justifican. Y una justificación válida puede ser es que están trabajando con un precursor, por ejemplo, y que en Bolivia jamás van a poder producir eso porque tiene base en ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico no es permitido en nuestro país, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de análisis ustedes tienen que hacer y parte desde la hoja de seguridad, parte desde datos del INE, parte desde un montón de análisis que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Está bien, Joana? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. No sé quién más tiene alguna pregunta, jóvenes. Bien, entonces fíjense, no quiero acumularles con más tarea. Yo sé que se van a dar cuenta que esta época va a ser full tareas porque todos los docentes van a decidir darles tareas como suplantando nuestro trabajo, que en realidad no es correcto, pero va a suceder eso, es 100% seguro. Bueno, yo estoy tranquilo porque esta tarea ya la tenían que entregar hace 2 meses, entonces me imagino que han avanzado. Pero los que no han podido avanzar, les estoy dando el tiempo pertinente, tienen una semana más y por eso es que no quiero seguir avanzando con las heurísticas de separación, porque estas pequeñas heurísticas de estas 8 que les he dado les puede ayudar a este trabajo también, ¿ya? Y además van a ir avanzando para el posterior trabajo que va a ser de las heurísticas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si no hay más consultas, yo quedaríamos hasta aquí y nos veríamos el próximo miércoles. Siempre está ahí la plataforma para cualquier sugerencia. Ustedes pueden comentar, pueden sugerir y obviamente nos va a llegar la información a todos. ¿Ya? También está el WhatsApp. Coordinen, por favor. Depende de ustedes el trabajo. No hay una exigencia al 100% del docente. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Ya yo les paso la pelotita para que ustedes jueguen ahora. ¿Listo, jóvenes? Si no hay más preguntas, entonces yo quedaría acá. Y les estoy muy agradecido por su atención.
Bien, cuídense jóvenes, hasta el miércoles.